En el siglo XIV, un pueblo de cazadores nómadas se estableció en dos islas en medio del lago Texcoco. Allí, en 1325, se fundó la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, que es hoy la Ciudad de México. Aquí comienza la historia de un pueblo que creía en una constante lucha entre el bien y el mal. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el primero que recibía flores y el segundo sacrificios humanos. Un pueblo que a pesar de sus sacrificios respetaba la vida y tenía valores infranqueables. Es aquí donde Dios quiso revelarse de una manera única, usando su lenguaje, su cultura y su manera de entender la vida. En el año de 1474, Cuautitlán, pueblo del reino de Texcoco, nace el indiecito chichimeca de nuestra historia. Su nombre, Cuatlatoatzin, que significa águila que habla. Ya supongo saben de quién hablo, el mismo que años después recibiría el nombre cristiano de Juan Diego. Los aztecas inculcaban valores en sus hijos. Xocotl significa el más pequeño de mis hijos. Con mucho cariño, los padres les decían lo siguiente, y seguramente Juan Diego no fue la excepción.
(1492). Encuentro de dos mundos. Choque de dos culturas tan diferentes. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Yo veo mar y cielo. Allá, en el horizonte. ¿No ves esa silueta pequeña que se va agrandando? Ah, sí. ¡Qué miedo! ¿Será un animal gigante? No creo. Mira qué grandes son. ¿Vendrán del cielo? ¿Serán dioses? Vamos a avisar. Del mar nos vi llegar, cubiertos de metal, blancos y barbudos con la sagrada profecía. Nuestra gloria terminó, es tiempo de dejar atrás los sacrificios. Preparad vuestros regalos, preparadlos con alegría, en esa alcoba el Dios blanco por ti llegó. Esa alcoba por ti llegó. En el año 1519, Hernán Cortés entra a México, destruyendo templos y colocando cruces. Al llegar a Tenochtitlan, Moctezuma tenía dudas si los españoles eran dioses, por lo que no costó mucho esfuerzo tomar la capital azteca en el año 1521. La población azteca era alrededor de 250,000 habitantes. En 1524 arribaron los llamados 12 apóstoles, que eran 12 franciscanos. Los reyes mandaron lo mejor que tenían, no obispos pomposos, sino misioneros. Los primeros frailes tuvieron varios problemas por no saber la lengua náhuatl, pero poco a poco
lograron comunicarse. No quiero escuchar, no puedo entender, hay tanta contradicción. El Dios de los blancos es malo. Ven con nosotros para aprender que hay un Dios de amor que nos ama sin distinción. Él no te abandonará jamás. Es verdad lo que digo, trajeron lo malo, mataron al pueblo, su sangre corre por los ríos. Destruyeron los montes, la tierra, la gente, los niños, mujeres también. Dios es un Dios de amor, nos invita a vivir en su amor. Ven, no tengas miedo, yo te protegeré. Tu Dios dice no matarás, tu Dios dice no robarás, y nos mata, nos roba, nos quita nuestras mujeres. No quiero a tu Dios, no quiero. Los franciscanos se entristecían al darse cuenta de que los indígenas no deseaban convertirse al cristianismo por el pobre testimonio que veían de parte de los soldados y otros españoles. Un día, Fray Andrés limpiaba un crucifijo que había en el templo cuando se acercó un indígena curioso y le preguntaba sobre ese hombre que se vestía como ellos, como un indígena. Fray Andrés le presenta a Jesús y le dice que es Dios que bajó a la tierra y murió por nosotros. Y ese Dios del que tanto me habla, ¿también me habla a mí? Claro que sí, hijo. Fray Andrés le platicó que Dios murió en la cruz por nosotros y que nos llama a través del bautismo. Y yo también soy su hijo. Claro que sí, hijo. Yo Claro. también quiero ser su hijo. Claro que sí, hijo, con alegría. Claro que sí. Ven para acá, hijo. Déjame ir por el agua. Yo te bautizo con el nombre de... Necesitas un nombre cristiano para que seas una nueva criatura. Ya sé. Yo te bautizo con el nombre de Juan Diego, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenido a nuestra gran familia. Felicidades, hijo. Ahora recuerda, tienes que venir a misa para que escuches todas sus hermosas historias. No faltes, ¿ok? Mira, te regalo esta ropa. Úsala y no lo olvides. Vente a la hijo, ¿qué te esperamos? Muchas gracias, padrecito.
Juan Diego, hijo de El primer obispo fue Juan de Zumárraga, recomendado por el rey Carlos V como protector de los indios el 12 de diciembre de 1527. Tras una resistencia inicial, el franciscano acepta el nombramiento, partiendo a América en agosto de 1528 con Fray Andrés de Olmos y los miembros de la Primera Audiencia de México, que estaba presidida por Nuño de Guzmán y los oidores Parada, Maldonado, Matienzo y Delgadillo, llegando a México el 6 de diciembre de ese mismo año. Ahora que veo con mis propios ojos, estoy aún más seguro que los indios son gente bárbaros, sin razón y sin alma. Claro, como tales. ¡Soldado! Sí, señor. Traed a un indio y atadlo. Ándale. Hacerlo trabajar como un buey mis tierras. Sí, señor. En medio de todo esto, los frailes y el obispo trataban de evangelizar y defender a los indígenas, ganándose la enemistad de los españoles. Padre obispo, los españoles están matando a los indios. Los usan como esclavos. Unos que abusan y otros que creen que nuestro Dios es malo por culpa de estos. Tenéis razón. No podemos quedarnos quietos. Hay que evangelizarlos. Debemos ser profetas. Vamos a hacer un acto de desagravio. Una marcha en silencio. Con nuestras cruces enlutadas, vamos rezando. Solo Dios puede sacarnos de esto. Pero no podría ser eso muy peligroso. Ay, padre. La profesión. ¡No quiero morir! ¡Soy tan joven! ¡Vamos todavía! No seas Ándale, que todavía no está para bollos, ¿eh? Cobarde. ¡Cobarde! Las gentes allegadas a Hernán Cortés, que había regresado a España, así como a todos aquellos que defendían a los indígenas, terminaban en la prisión. Entonces los franciscanos hicieron como afrenta una procesión, llamada la Procesión del Silencio, con cruces enlutadas, pidiendo el regreso de los reos que habían buscado asilo en las iglesias.
esa situación que ha ocurrido. Los frailes y sus seguidores han salido a la calle a protestar. Quiero que vayas y los arrestes a todos. ¡A todos! Pero ¿cómo se han de atrever? ¿Que no saben quién es Delgadillo? Ahora mismo les enseñaré. Soñar nuestros planes, no mereces estar aquí. Quizás se puede morir. Mi cariño, ten cuidado, no tenéis temor de Dios. Eres un hombre de Dios. Mirad que ya viene rezando a vuestro Dios. No te confundas, Dios no es nuestro tema. Abre ya los ojos, mirar hacia adelante, el enemigo enfrente está y deberá morir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sensación de Benis! ¡Es una extraordinaria audiencia! ¡Se los dije! ¡Miren qué miedo pueden matar! Próximos seríamos nosotros. ¡Ya cállate! Ya, no se afecte, ayuda a levantarme. Los franciscanos agraviados salieron a la ciudad de Texcoco, dejando el sagrario abierto, los altares desnudos, el púlpito despoblado. En su desesperación, el obispo Juan de Zumárraga escribe al rey Carlos V de España: Esto no debe continuar así. Necesito hacer una carta al rey. Basta de cruces. Esta tierra tan distante, tan lejana, tan distinta a todo lo que conocí. Humanamente es imposible, es imposible traer a no hay tanto cuando hay tanta visión, tanta contradicción. Solo podría darnos un milagro. Fray José. Fray José. Mande, padre obispo. Necesito que envíes esta carta. Fray León. Fray Bartolomé. Alguien que me acompañe. Ayuda. Que te estoy mandando. Por favor. ¿Dónde se metieron? ¡Cobardes! El rey mandó la disolución de la primera audiencia, y el 12 de enero de 1530 se nombra la segunda audiencia. 10 años después de que los españoles conquistaran México, cuando las flechas se habían guardado y había paz entre los dos pueblos, los primeros días de diciembre, Juan Diego iba caminando para ir a la misa muy temprano. Todavía estaba oscuro. Era sábado y para cortar camino subía por el cerrito del Tepeyac, y al amanecer escuchó música muy suave, como de pájaros variados,
muy finos. Inexplicable suceso que le tomó toda su atención. A lo mejor no me creen. Me despido de ti. Yo, tu pobre indito. Luego bajó inmediatamente y se fue derechito al palacio del señor obispo Juan de Zumárraga. ¿Cómo está cochino aquí? ¡Córrete, indio! ¿Qué no ves que estoy barriendo? Damita, ¿Qué quieres? me gusta que le traiga un mensaje. ¿Al obispo? Pues dímelo a mí. Yo se lo digo. Es que no puedo. Solo a él en su presencia. Pues ahí te vas a tener que quedar esperando. Eso sí que está muy difícil. Oiga, pero ¿por qué seguimos acá? Mire todo este trabajo y solo hemos convertido en unos pocos indios. Pero las cosas están un poco más calmadas con esto de la violencia. ¿No les parece, hermanos? La verdad no sé. Yo creo que se nos pasa el tiempo y la vida y no hemos logrado nada. Ay, cómo anhelo mi amado, su baile, su música y sus fiestas. Fray José, pues hagamos una acá. ¡Olé, tío! ¡Olé! Ignorantes.
se unía con amor. ¿Pero qué traen ustedes ahora, padrecitos? Mira cómo vienen a ver. Ajá. Pues qué alegritos estaban, ¿eh? Qué raritos se veían. Bueno. ¿Pero qué es lo que quieres? Pues es que estaba un indio allá afuera todo el día esperando. ¿Y qué quiere? Hablar con el obispo. Hablar con el obispo. Que son patarrajadas. ¡Hermana! Bueno, es un pobre indiecito, chiquito. Se llama Juan Diego, de Tenochtitlán. ¿Has dicho Juan Diego? Sí, señor. Hermano, Juan Diego, yo lo conozco, yo lo bauticé. ¡Oh! Sí, es sobrino de otro indio patarrajada. ¡Hermana! Bueno, pues no me haga caso, pero por ahí dice... ¡Hermana! ¡Hostias! Bueno, pues. ¿Quién la contrató esa tía, No sé. Aquí está, padre. Hijo, dime. Padrecito, Sí, dime. por favor, déjeme hablar con el tata obispo. ¡Con el obispo! ¡El cielo! Ha de estar alucinando. ¡Eso está loco! Que se lavó toda la pinza, ¿eh? Sí, es de la señora del cielo. Ella se me apareció en el cerrito del Tepeyac. ¡En el cerrito del Tepeyac! Anda tú con tu mentira. Vamos fuera de aquí. Vámonos a sacarlo de aquí. Fuera de aquí. Vámonos. Hablar. Tanto obispo. Te lo juro que en el cerrito del Tepeyac ella se me apareció. Era tan bella, como la más linda de las doncellas. Y como él, ella era morenita. ¿Morenita? ¿Cómo morena? Sí, era morenita como nosotros, con sus ojitos negros, su pelito negro y su voz era como música. Juan Diego, ¿estás seguro de esto, hijo? Sí, padrecito. ¿Y qué fue lo que te dijo? Ella quiere que le construyan una casita en el cerrito del Tepeyac. ¿Qué iglesia de verdad? ¿Qué le digo a la señora? Conmigo otra vez vendrás. Escucharé. Yo no tengo tiempo otra vez tú volverás a mí y tu historia contarás. Otra vez tú volverás a mí y tu historia Salió triste porque no logró cumplir con la misión encomendada. Al terminar el día subió al cerrito y se encontró con la reina del cielo en el mismo lugar donde se le apareció la primera vez. Lo estaba esperando. Pero no sé si me entendió. Me dijo que regresara otro día, que con más ganas me escucharía. Madrecita, ¿por qué no envías a uno de tus nobles? A un hombre más respetado para
patroncita, mi señora, mi muchachita más pequeña, sucede que al cumplir su voluntad no me creyeron, dicen que todo lo inventé, no me creyeron. Y luego se fue a su casa a descansar. Al día siguiente, antes del amanecer, se dirigió a Tlatelolco para el catecismo y la misa. Y como a las 10 ya estaba otra vez en la casa del obispo. Otra vez tú, indio, ¿qué quieres? Dígale al tanto obispo que me reciba. ¿Al tanto obispo? Sí, señorita. No, pues estás muy mal. Ya te dije que un indio patarrajada nunca va a hablar con el obispo. Entonces háblale a Fray Bueno. Se llama Fray Andrés, no Fray Bueno. Y a ver cómo te va. Fray Andrés. Fray Andrés. Dime, hija. Pues aquí está atrás ese indio loco, padre, que quiere hablar con el obispo. Mírelo. Espérame. Padre obispo Juan Diego otra vez. Quiero hablar con este padre. Dile que pase. Pasa, hijo. Pasa.
El obispo muchas cosas le preguntó. Lo investigó para poder cerciorarse de cómo era. Y cada vez más se convencía de que Juan Diego hablaba con la verdad. Juan Diego, te he escuchado atentamente, necesito más que mil palabras, corrección que me digas la verdad. Y a la reina del cielo, María, la madre de Dios, os mandé una señal. ¿Qué señal debo pedir a la reina del cielo? Diego, veo que estás convencido, ve y cumple la misión que te he pedido. Ese es el cometido del día. Háganlo y no lo pierdan de vista. Cuente con nosotros, su merced. Qué humillante tener que decir un patarragada. Ey, pero ya cállate la boca, no, hay que hacer lo que nos ha dicho el padre obispo. Hay que seguir ese indio. Seguro pasará echado todo el día después de unas copas de licor, se pone a alucinar. ¿Trajiste algo para comer? Pues solamente he traído un pedazo de pan de la mañana que era... Dame. Juan Diego salió derecho por la calzada y cerca de la barranca del Tepeyac, en un puente de madera, se les perdió. Y aunque por todas partes lo buscaron, no lo volvieron a ver. Esto los molestó mucho. Perdido, ¿eh? ¿Y ahora qué le vamos a decir al señor obispo? Que es un hechicero azteca y desapareció. Que es cosa de magia negra. Oye, pero tú eres bien cuentero, ¿eh? ¿Cuántos son invención de esa mente ociosa? Seguro que se quedaron haciendo otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, tú lo estabas haciendo, ¿eh? Dime la verdad. Nada, señor obispo. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana y que lleves al obispo la señal que te ha pedido y con eso te creerá y de ti no dudará jamás. Sábete bien, hijito mío, yo te pagaré el trabajo y el cansancio que por mí tú has prodigado. Ahora vete, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego la señal, no volvió, porque cuando llegó a su casa, su tío de nombre Juan Bernardino estaba gravemente enfermo. Al llegar a su casa, estaba una médica amiga tratando de sanar al tío, pero ya estaba muy enfermo. Con unas ramas y humo rezaba a sus dioses. Patia Kokowski, sánenlo.
La fiebre del blanco, la fiebre mala ha llegado a tu tío. No, eso no puede ser. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo enfermarse tan gravemente? Pues tomó la palabra del blanco como si fuera verdad, olvidando a nuestros dioses, olvidando a Huitzilopochtli. Por eso se enfermó. No, no es cierto. No, no es cierto. Por favor, dígame que no es cierto. Mujeres y niños también. Pero, damita, yo vi a la Virgen María. Dice que viene a vivir entre nosotros. Ella es Tonantzin, nuestra madre. No es verdad, es mentira. Mentira de los blancos, mentira de los Cuatlatoatzin. ¿O prefieres que te nombre como los blancos? ¡Juan Diego! Perdóname, tío. Se me hizo un poco tarde. Ya ha llegado mi hora. Ya mi hora de partir. Ya no voy a cenar. Voy a morir. No, tío. Yo le pediré a la Señora del Cielo. Ella no lo permitirá. Ella no lo permitirá. Le pediré que me regrese a tiempo. El tiempo es poco entre la... Madrecita, por favor, no lo permita. Déjame llegar a tiempo. Y el martes, siendo todavía muy de noche, salió Juan Diego en busca de un sacerdote. Mientras tanto, en casa de su tío Bernardino, algo muy especial estaba sucediendo. Al llegar al lado del cerrito del Tepeyac, se dijo a sí mismo: ahora me iré derechito por el camino. No sea que la señora me vea y me pida llevarle. Fue así que le dio la vuelta al cerro para que no lo detuviera la Virgen, pero ella ya lo venía mirando desde hace rato. Entonces le salió al encuentro, atajando sus pasos. En paz el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde
niña mía, que volveré, y confié. Te pido me perdones, ten paciencia, niña mía, Escucha, hijo mío, el más pequeño, no tengas miedo, que el amor quite la paz de tu corazón. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, estoy yo aquí. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás acaso en el hueco de mi mano, entre mis que ninguna cosa te aflija, que no te apriete la pena, pues tu tío no morirá. Es más, él ya está sano. Al escuchar tan dulces y consoladoras palabras, su corazón se consoló y le dijo que inmediatamente lo mandara a ver al obispo para llevarle la señal. Sube a la cumbre del cerro donde me viste la primera vez. Ahí encontrarás variadas flores, córtalas, recógelas todas y tráelas a mi presencia. Voy por si encargo, madre mía. Pues para no subir para allá arriba. Sube, que todo milagro requiere de la fe y el esfuerzo. Variedad de ellas, tan bellas y tan hermosas, cuando aún no era tiempo de flores, ya que en esos lugares arreciaba el hielo y solo se daban espinas, abrojos. Luego comenzó a cortarlas, las juntó y las puso en el hueco de su tilma. Luego las trajo a la Reina del Cielo. Traigo ese cargo, niña celestial. Viera que había tantas flores, muy hermosas. No sabía de cuáles traer. Hijito, el más pequeño, esta es la prueba, es mi señal, la llevarás al
Juan Diego, te pido expresamente solo extiendas tu tilma frente al obispo y le muestres la señal. Sí, señorita. Voy con su bendición. Limpio el padre. Qué regañadota nos metió. Así es. Sí. Luego, ¿le has contado que ese dragón se comió mi pan, eh? Sí. ¿Y la fiesta? La fiesta estuvo que requete tope. Eres tremendo, Fray José. Pero hay que hacer otra fiesta. Pero no hay que invitar a aquel dragón que está allá, ¿eh? Fray José, tú te quedas. Para el Santo Obispo. Pero cuéntame. Déjame Déjame ver. No, padrecito, ya le dije A ver, que este niño. es para el Santo Ayúdame a Obispo. quitárselo. A ver, Padrecito, escúcheme, padrecito. Ya le he dicho. Es un encargo para el señor obispo. Así por encima. Hermano, que sí son flores. Hermano, que sí son flores. Déjalo. Vaya y dígale al obispo que está este indio aquí con su hechicería. Déjalo. Tranquilo, Fray José. Padre Obispo Juan. Padre Obispo Juan. ¿Pero qué pasa aquí? Padre Obispo Juan Diego. Así como usted me lo pidió. Fui a hablar con mi ama, Santa María, la amada madre del Tepeyac. Me mandó a contarle unas flores. Viera que me sorprendió tanto. Porque en ese cerro es pura piedrita, puros nopales. Claro. Y aquí se las traigo, Tata Obispo. Recíbalas. Yo soy tu madre, la siempre virgen. Entre mi manto te cuidaré. Tú eres mi madre, yo soy tu siervo.